Bienvenidos a la clase de Biología en Aula SEMS HD. En esta sesión les hablaremos sobre un tema que al ser humano desde sus orígenes le ha causado asombro, generando muchas interrogantes. Hoy abordaremos la reproducción en los seres vivos como proceso biológico. Así es que tengan a la mano lápiz y cuaderno, pongan mucha atención y ¡comenzamos! Objetivo: reconocer la importancia de la reproducción en los seres vivos e identificar sus tipos mediante ejemplos. La reproducción es una de las principales características que ayudan a distinguir a un ser vivo de un ser no vivo, además del crecimiento, metabolismo, adaptación, entre otras funciones. Pero no todos los seres vivos se reproducen igual, ni con la misma complejidad y velocidad, por lo que es muy importante reconocer que hay muchas diferencias entre la reproducción de organismos de diversos reinos biológicos. Veamos la siguiente presentación. Reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de la reproducción se agrupan en dos tipos: reproducción sexual y reproducción asexual. Importancia de la reproducción reside en que es una función vital de los seres vivos que permite a las especies sobrevivir. Es decir, si las especies no se reproducen, se extinguen o desaparecen. La reproducción tiene dos tipos o formas: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Dentro de la reproducción asexual, tenemos que no existe la variabilidad genética porque no ocurre la fecundación. Existen tipos de reproducción asexual: la fisión binaria, que ocurre en bacterias; la gemación, que puede ocurrir en levaduras; la esporulación, que se presenta en hongos y en algunas plantas, como los helechos; la reproducción asexual vegetativa, que se muestra en las plantas; y la partenogénesis. Esta última ocurre en algunos grupos de insectos y otros tipos de animales. Por otra parte, en la reproducción sexual, sí ocurre la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Existen dos tipos de fecundación: la interna y la externa. Cuando ocurre la fecundación se forma el óvulo, y este a su vez permite el desarrollo embrionario. En este tipo de reproducción sexual sí ocurre la variabilidad genética que favorece la evolución biológica de las especies. En nuestra vida cotidiana estamos muy familiarizados con la reproducción sexual, ya que la mayoría de animales y plantas lo hacen de esta manera. Sin embargo, existen organismos que realizan la reproducción asexual. Veamos las características de este tipo de reproducción. En la reproducción asexual, un ser vivo puede dar origen a un nuevo individuo y puede lograrlo sin la necesidad de una pareja. El nuevo individuo es genéticamente igual a su progenitor. Existen diferentes tipos de reproducción asexual, los cuales son fisión binaria o bipartición. La llevan a cabo los protozoarios y las bacterias. El organismo progenitor se divide para formar dos células hijas a partir de la célula inicial. La gemación la llevan a cabo las esponjas e hidras marinas. El proceso consiste en el desarrollo de brotes o yemas en la superficie del cuerpo de un organismo. Dichos brotes darán origen a nuevos individuos que podrán permanecer adheridos a su progenitor o separarse de él, dando lugar a un ser independiente. La esporulación la realizan algunos protozoarios, algas y hongos. Consiste en una serie de divisiones del núcleo de una célula progenitora para producir muchas células hijas, o sea, esporas, que son liberadas al medio ambiente, y cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, se desarrollan originando nuevos individuos. Y por último, la fragmentación la llevan a cabo las algas filamentosas, anémonas, estrellas de mar y algunas plantas. El cuerpo del organismo progenitor se divide o fragmenta en dos o más partes, los cuales se convertirán en nuevos organismos. Interesante, ¿no? La reproducción asexual muestra varios tipos. Entre ellos existe uno llamado partenogénesis, que no requiere la participación de los machos. Veamos de qué se trata. Las hembras del dragón de Komodo, además de la reproducción sexual,
pueden practicar un tipo de reproducción asexual, denominada partenogénesis. Esta variante reproductiva encuentra su explicación en el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos. En condiciones normales, durante este proceso ocurren 2 divisiones meióticas sucesivas que al final originan 4 células haploides o con la mitad del contenido genético necesario para generar un nuevo organismo. De estas 4 células, solamente una es el óvulo maduro y las 3 restantes son células denominadas cuerpos polares que más tarde desaparecen. Este proceso, en la partenogénesis, toma un rumbo distinto, pues uno de los cuerpos polares no se produce y el resultado es un óvulo maduro diploide o con la cantidad de información genética necesaria para producir un organismo completo. Favorecido por factores externos, este óvulo comienza a dividirse y a partir de él se desarrolla un nuevo organismo. En el caso del dragón de Komodo, así es como se produce un nuevo dragón sin la intervención del macho, es decir, sin la participación de gameto masculino alguno. Es interesante entender que en la partenogénesis los entes se clonan, y eso ocurre no solamente en organismos pequeños, sino en animales grandes, como lo veremos en el siguiente video. La naturaleza rara vez dota a algunos seres vivos de una capacidad de clonarse a sí mismos. Este fenómeno se presenta en la mayoría de los casos por la partenogénesis, que es un método reproductivo que se basa en el desarrollo de células sexuales femeninas que no han sido fecundadas y pueden dar vida a un nuevo ser sin que éstas hayan sido fertilizadas por las células sexuales de origen masculino. Veamos algunos animales que pueden clonarse a sí mismos. Tenias son unos parásitos pertenecientes a la familia de los Cestoda. Estos parásitos se alojan en el intestino de diversos animales y causan bastantes problemas en la salud de los humanos, porque su presencia en el organismo conlleva a males muy peligrosos y dañinos. Se reproducen arrojando segmentos de su cuerpo dentro del intestino, donde estén hospedados. Áfidos son los insectos pertenecientes al suborden Sterrochancha, aunque se conocen también como pulgones. Estos no tienen ninguna relación con las pulgas, son muy pequeños y se conocen por ser parásitos de algunas plantas. Se autorreplican a sí mismos. Esponjas de mar son unos animales invertebrados que habitan gran parte de los océanos del planeta. Se estima que hay más de 9.000 especies conocidas. Tienen la capacidad de clonarse, pues en su anatomía poseen células iguales que se pueden replicar constantemente. Boa constrictor es un reptil perteneciente a la familia Boidae. Son endémicas de América y prefieren los lugares secos como los desiertos, pero también se han encontrado ejemplares en bosques húmedos. Algunos científicos aseguraron que la boa es capaz de dar camada de hijas sin necesidad de células de origen masculino. Medusas son unos animales marinos que se reproducen de forma asexual por medio de la gemación. Su cuerpo es gelatinoso y por lo general tienen forma de campana que les permite desplazarse más fácilmente. También se les conoce como lágrimas de mar o mal aguas. Avispas de agallas. Estos insectos pueden reproducirse normalmente con el contacto de machos y hembras, pero también pueden clonarse por medio de la partenogénesis, que es efectuada por las hembras. Se conocen más de 1.300 especies y habitan gran parte del planeta. Dragón de Komodo es un lagarto endémico de Indonesia que es catalogado como uno de los más grandes del mundo. Miden más de 3 metros de largo y suelen alcanzar los 70 kilos de peso. Están incluidos en la lista roja de especies en extinción y por este motivo son unas de las especies protegidas en el planeta.
Gracias a algunos ejemplares que se encontraban en cautiverio, se descubrió que este animal es capaz de clonarse a sí mismo sin la necesidad del ADN masculino. Tiburón martillo. Son unos tiburones pertenecientes a la familia de elasmobranquios. Habitan gran parte de los océanos del mundo, pero prefieren las aguas cálidas. Del mismo modo, se pudo comprobar su reproducción por medio de partenogénesis mientras estaban en cautiverio. Esto sucedió en 2007 en un zoológico en donde una hembra le dio vida a un nuevo ser sin intervención alguna del macho. Hasta ahora hemos revisado los tipos y ejemplos de reproducción asexual. Es tiempo de ver los tipos de reproducción sexual que, a diferencia de la primera, esta requiere de la participación de dos individuos, lo que da como ventaja una mezcla genética que ha favorecido la adaptación y evolución de los seres vivos. Aquí la explicación. Ningún organismo puede vivir indefinidamente. El mantenimiento de las funciones vitales durante un largo periodo de tiempo en continua lucha contra las adversidades del medio provoca sobre los organismos un desgaste que se manifiesta con el envejecimiento de los mismos, tras lo cual se produce de manera inevitable la muerte. Para solventar este problema que acabaría rápidamente con la vida sobre la Tierra, los organismos han desarrollado los mecanismos de la reproducción. Estos permiten la creación de nuevos seres, conservando por un lado las características genuinas de la especie a lo largo del tiempo, y por el otro, permitiendo el aumento del número de individuos para favorecer la supervivencia de la misma. La inmensa mayoría de los organismos eucariotas, como las moscas, los erizos de mar, los peces, los chícharos y los seres humanos, se reproducen sexualmente, es decir, producen descendencia que tiene características genéticas de los dos progenitores. En este tipo de reproducción, el nuevo individuo se desarrolla a partir de una célula denominada cigoto, que se produce mediante la unión de dos células reproductoras especializadas que se denominan gametos. Uno proviene del organismo masculino, suele ser pequeño y móvil, y se le llama espermatozoide en los animales y anterozoide en las plantas. El otro proviene del organismo femenino, suele ser más grande y sin capacidad para moverse. A este se le llama ovocito en los animales y oosfera en las plantas. Para la reproducción sexual se requiere que ocurran 3 etapas. La primera se llama gametogénesis y es en la que se forman los óvulos y espermatozoides dentro de los ovarios y testículos. La segunda se llama fecundación y es cuando el espermatozoide encuentra y se introduce al óvulo y se forma un cigoto o huevo. Y la tercera es el desarrollo embrionario, por el que el cigoto se divide en múltiples ocasiones para formar un embrión, un feto y finalmente un nuevo organismo. La gametogénesis es el proceso de formación de células sexuales maduras. Este proceso en el sexo femenino recibe el nombre de ovogénesis y en el masculino de espermatogénesis. Ambos procesos dan como resultado final a los gametos, que son las células sexuales maduras, aptas para la fecundación y que, como puede verse, tienen características morfológicas diferentes. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis presentan 3 periodos sucesivos similares que son: el periodo de proliferación, durante el cual las células germinativas primordiales, ubicadas desde etapas tempranas en los testículos y ovarios, se dividen repetidamente por mitosis para originar células llamadas gonias. Luego, un periodo de crecimiento, que se caracteriza por el rápido aumento del tamaño de las gonias, que dan origen entonces a los citos primarios. Y un periodo de maduración, durante el cual ocurre la meiosis y en la que hay 2 divisiones consecutivas precedidas de una sola duplicación del ADN, por lo que se reduce a la mitad el número de cromosomas de las células y además se intercambian bloques de genes entre cromosomas homólogos, permitiendo así la variabilidad genética. La ovogénesis comienza en la vida prenatal con la proliferación temprana de las células germinativas primordiales, que se diferencian en ovogonias,
una vez que han migrado a los futuros ovarios funcionales. En el periodo de crecimiento, las ovogonias dan origen a los ovocitos primarios. Y en el periodo de maduración, los ovocitos primarios dan origen en la primera división meiótica a un ovocito secundario y a un corpúsculo polar, llevándose el ovocito una mayor cantidad de citoplasma. La segunda división meiótica se da solo si el ovocito es fecundado, y en ese caso, el ovocito secundario da origen a un ovocito maduro y un segundo corpúsculo polar. Si esto no ocurre, o sea la fecundación, la célula se degenera aproximadamente en 24 horas después de la ovulación y ocurre la menstruación en las mujeres. Como se ve, al final de este proceso se generan 4 células, pero solo uno es viable, dando origen al huevo o cigoto. Durante la vida prenatal en el varón, ocurre la formación de un estrato o capa de células germinales que se mantienen inactivas hasta la pubertad, momento que comienza realmente el proceso de espermatogénesis, transitando por el periodo de proliferación, donde las células germinativas primordiales dan origen a las células llamadas espermatogonias. En el periodo de crecimiento se originan espermatocitos primarios y en el periodo de maduración, cada espermatocito primario da origen a 2 espermatocitos secundarios durante la primera división meiótica y a 4 espermátides en la segunda división, que experimentan la espermiogénesis, dando lugar a los espermatozoides. Al final de este proceso se obtienen 4 células aptas para fecundar a un óvulo. Como pudimos ver, el primer paso de la reproducción sexual es la gametogénesis. Veamos a continuación los pasos 2 y 3 correspondientes a la fecundación y desarrollo embrionario respectivamente. La fecundación es el proceso en donde se une un gameto masculino y uno femenino, y la célula resultante se le conoce como cigoto, y a partir del cual se desarrollará un nuevo ser vivo. Existen 2 tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La fecundación interna se lleva a cabo en el interior del cuerpo de la madre. En este tipo de fecundación, las condiciones son más favorables, aumentando las posibilidades de fecundación y la sobrevivencia de las crías. Los seres vivos que tienen este tipo de fecundación son los mamíferos, reptiles, aves e invertebrados. La fecundación externa se lleva a cabo en el exterior del cuerpo de la madre. La hembra expulsa sus huevecillos y el macho sus células sexuales. En este tipo de fecundación, las condiciones son menos favorables, disminuyendo las posibilidades de fecundación y la sobrevivencia de las crías. Los seres vivos que tienen este tipo de fecundación son los peces y los anfibios. En los animales existen diversas formas de nacer o de venir a este mundo, como son los animales ovíparos, que son aquellos que nacen de huevos, por ejemplo, las tortugas, hormigas, cocodrilos, ranas, pingüinos, avestruces, los peces, pulpos, las arañas, el águila, entre otros. Los animales vivíparos son aquellos que nacen del interior del vientre materno, por ejemplo, las ballenas, los delfines, perros, gatos, elefantes, ratones, vacas, caballos, los tigres y leones, etc. Y finalmente, los animales ovovivíparos, que son una mezcla de características ovíparas y vivíparas, son animales que ponen huevos, pero estos permanecen en el interior de la madre hasta que están totalmente desarrollados. La eclosión de los huevos puede realizarse antes del parto o justamente después, dependiendo de la especie. Por ejemplo, las anacondas, los camaleones de Jackson, los tiburones blancos, ornitorrinco, caballito de mar, los peces guppies, el sapo de Surinam, boa constrictor, mantarrayas, entre otros.
Dentro de la clasificación de los vivíparos encontramos a los marsupiales. En este caso, las crías no culminan su desarrollo en el interior de la hembra. Ellos nacen pero terminan su proceso de desarrollo dentro de un saco o bolsa que tienen las hembras y se les llama saco marsupial o marsupio. Algunos ejemplos de estos son el koala, el canguro y el tlacuache. Las plantas también utilizan la reproducción sexual. Sin embargo, es muy diferente si la comparamos con la reproducción sexual en animales, ya que para que se realice la fecundación intervienen distintos factores, incluso otros individuos. Vamos a conocerlos. El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, el néctar. Los insectos reconocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se les pegan los granos de polen que se desprenden en otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola. Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos. Por ejemplo, los siguientes. Las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos son grandes y jugosos para que se los coman los animales. Más tarde, estos expulsan las semillas con sus excrementos. Los arrancamoños y otros frutos tienen ganchos y pinchos con los que se enganchan al pelo de los animales que así los reparten. Los vilanos son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad, que hace que se hinche y se abra la cubierta que lo rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla. Así, la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, el ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. La relación entre plantas y animales se ha vuelto tan estrecha que los organismos polinizadores y las plantas dependen mutuamente para su sobrevivencia en los ecosistemas. En el siguiente video vamos a conocer más sobre esta relación.
Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y, en la medida de lo posible, elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos, es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semilla de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas, y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos. Pero tú puedes ayudar, haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás del contacto directo con la naturaleza. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. ¡Consérvalos! Como lo acabamos de ver, la desaparición de los organismos polinizadores pone en riesgo la reproducción de las plantas en los ecosistemas e incluso el colapso de la sociedad humana, ya que depende de ellos para generar nuestros alimentos. Ahora que ya hemos revisado las características y ejemplos de la reproducción asexual y sexual, podemos hacer una comparación entre ellas. Existen dos tipos de reproducción en los seres vivos, la reproducción asexual y la sexual. Vamos a hacer una comparación entre ellas. Como puedes observar, tenemos 8 elementos a comparar. 1. Velocidad y complejidad. La reproducción asexual generalmente es rápida y sencilla, en comparación con la reproducción sexual. Inclusive, en algunos ejemplos como las bacterias, su reproducción se genera cada 20 minutos, bajo condiciones favorables en el ambiente. 2. Individuos involucrados. En la reproducción asexual, solo tenemos la participación de un organismo, que se clona a sí mismo, y en la reproducción sexual siempre se necesita la participación del macho y la hembra. 3. Número de descendientes o hijos. En la reproducción asexual, generalmente se generan muchos descendientes, en comparación con la reproducción sexual. 4. Gasto energético. En la reproducción asexual, la energía que se necesita es poca en comparación con la reproducción sexual, ya que en muchos casos los individuos realizan el cortejo u otro tipo de comportamiento. 5. Fecundación. La unión de espermatozoides y óvulos no ocurre en la reproducción asexual. Sin embargo, esta es una característica muy importante en la reproducción sexual. 6. Variabilidad genética. En la reproducción asexual, la descendencia y los progenitores son genéticamente idénticos, mientras que en la reproducción sexual, hijos y padres son distintos entre sí. Esto favorece a la evolución biológica de las especies. 6. División celular. En la reproducción asexual,
se lleva a cabo la mitosis y en la reproducción sexual la meiosis. 8. Tipo de ambiente. Los organismos que se reproducen de manera sexual viven en ambientes preferentemente estables, mientras que los individuos que se reproducen de forma sexual logran resistir ambientes variables. Con base en lo anterior, te invitamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de reproducción asexual? ¿Puedes mencionar las 3 etapas de la reproducción sexual? ¿Cuáles son los tipos de fecundación? Para finalizar, podemos concluir lo siguiente. Conclusiones. La reproducción de los seres vivos son de 2 tipos, reproducción sexual y asexual, y ambos permiten perpetuar las especies y transmitir la información genética de una generación a otra. La reproducción asexual no necesita la participación de 2 individuos, la descendencia son clones entre sí, lo que limita la sobrevivencia de las poblaciones ante cambios bruscos en el ambiente. La reproducción sexual implica la participación de 2 individuos de sexo opuesto para la producción de descendientes con características genéticas de ambos progenitores, lo que favorece la variabilidad genética dentro de una especie. Es así como llegamos al final de esta sesión de Aula SEMS HD. Recuerda consultar a tu docente en caso de tener dudas sobre este y todos los demás temas que aquí te presentamos. También te invitamos a suscribirte a nuestra página de YouTube, dale like y activa la campanita de notificaciones, además de compartir estos videos en tus redes sociales. Recuerda obedecer las instrucciones sanitarias de nuestras autoridades. Quédate en casa y cuídate mucho. Hasta la próxima. En Internet podrás encontrar información de todo tipo. Recuerda verificar la fuente para que solo consultes datos confiables y verídicos. Además, evita contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. No asistas a fiestas y reuniones. Quédate en casa. ¡Nos vemos!